Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 76 Encuentro en Marte. Lin Fen escuchó los gritos de las dos criaturas camarón y se irritó. De repente, un rayo psíquico verde apareció de nuevo, atravesándolas a una velocidad vertiginosa. Sus cabezas estallaron al instante, y Lin Fen sintió que el mundo se sumía en el silencio. El general Ross permaneció aturdido, sin saber si se había vuelto loco o simplemente se negaba a afrontar todo aquello. Lin Fen miró al general Ross, ese idiota, y no pudo ignorarlo. Así que usó la energía UAAD para sacarlo a rastras del helicóptero armado. Solo entonces el general Ross mostró una leve reacción. Sus ojos, vacíos y sin vida, miraban fijamente a Lin Fen. Los enormes ojos de orco de Lin Fen también miraban el pequeño montón de cosas de camarones que tenía delante. ¿Tú, qué eres exactamente? El general Ross miró al coloso que tenía delante y preguntó débilmente, lentamente. No tenía ninguna esperanza de sobrevivir ante aquel monstruo aterrador. Lin Fen no respondió a las preguntas sobre los camarones. Simplemente usó la energía UAAD para levantar a la abominación, que aún respiraba, desde la distancia, y al mismo tiempo, levantó al Ulp que estaba junto a su pie con la misma energía UAAD. Entonces, frente a los soldados que acudieron en su ayuda y los agentes de SHIELD que llegaron apresuradamente al enterarse de la noticia, Lin Fen abrió un portal verde. El portal conducía directamente a Marte, y era obvio lo que Lin Fen pretendía hacer. Cuando el portal verde se abrió ante todos, casi todos quedaron atónitos. Solo los agentes de SHIELD lograron mantener la compostura, ya que Nick Fury, ese hombre calvo, probablemente les había informado de antemano. Sin embargo, era difícil determinar si estos agentes de alto rango eran exclusivamente leales a SHIELD, ya que había muchos giros y vueltas en juego. Originalmente, Steve, es decir, el Capitán América, también quería venir a echar una mano, pero Nick Fury usó la excusa de que acababa de salir del hielo y necesitaba un buen período de descanso. Tras abrirse el portal, Lin Fen por fin miró al general Ross y le respondió, pero seguía usando el idioma orco. Lin Fen había respondido. Si lo había entendido no era problema suyo, y no se hacía responsable. Bienvenidos al lugar más loco, más increíble, más UAAC de todo el universo. Disfruta de tu última vida de camarón, camarón apestoso. Luego llorarás como Groves. Ja 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 ja. Después de que Lin Fen le dijera estas palabras al general Ross en tono burlón y juguetón, utilizó directamente la energía UAAD para teletransportar a la abominación medio lisiado, a Hulk y al general Ross al interior. Cuando los soldados y los agentes de SHIELD vieron a Lin Fen enviar a los dos monstruos y al general Ross a través de esa puerta de luz verde de una manera inconcebible, se aterrorizaron e inmediatamente sacaron sus armas, disparando continuamente contra Lin Fen. Lin Fen era demasiado perezoso como para molestarse con esos don nadie. Luchar contra ellos era como matar moscas a cañonazos. Una pérdida de tiempo. Mejor dejar que los recién desenterrados Boys y Gretchen se enfrentaran a ellos, y hasta podrían disfrutarlo. Pero si dejáramos que esos chicos y Gretchen lucharan contra esas cosas de camarón, y ni siquiera contra las cosas de camarón anormales de Warhammer 40K, probablemente se aburrirían después de un par de golpes. Sería mejor arrojarlos a todos al infierno a luchar con los demonios. En cuanto a Lin Fen, era cierto, esos camarones podían morir donde quisieran. A Lin Fen ni siquiera le interesaba ocuparse de ellos. Las balas silbaron contra la piel y la servoarmadura de Lin Fen, pero él las ignoró. En lugar de eso, caminó directamente hacia el portal, desatando con naturalidad un poderoso rayo psíquico verde que hizo estallar las cabezas de todas las cosas camarón que le habían disparado, convirtiéndolas en jugo de jumper. En cuanto a las criaturas camarón que no habían tenido tiempo de dispararle a Lin Fen le daba igual. Entonces, con un paso largo, desapareció por completo en el portal verde. El portal se cerró rápidamente, desvaneciéndose sin dejar rastro. Marte. El portal verde se abrió, y un camarón y dos cosas horribles fueron arrojados de él como por algo aterrador. Y aquella cosa aterradora era el imponente Lin Fen. Dado que en Marte no había oxígeno, Lin Fen usó específicamente la energía UAAG para encerrar a esas criaturas estúpidas, permitiéndoles respirar por sí mismas en Marte. De lo contrario, si Lin Fen simplemente hubiera traído a esos seres descerebrados y hubieran muerto por falta de oxígeno, habría sido realmente aburrido. ¿Y por qué la energía UAAD podía conjurar oxígeno, permitiéndoles respirar por sí mismos en Marte? Mejor no preguntes. Si lo preguntas, es el poder místico del yo creo.
Mientras Lin Feng lo deseara, podía hacer que cualquier cosa sucediera, siempre y cuando no fuera demasiado descabellada. En cuanto a adaptación al entorno, nuestros orcos siguen siendo los mejores. Siempre que el entorno no sea extremadamente hostil, podemos vivir en cualquier parte, saltar en cualquier parte y en cualquier parte. ¿Acaso esto no es mucho mejor que estos apestosos camarones? Por supuesto, con la excepción de cierto planeta verde, prístino y libre de contaminación donde incluso las plantas pueden darte una fuerte bofetada, e incluso los sapos pueden causar una explosión nuclear. No es que no podamos crecer allí. De hecho, las selvas tropicales son más adecuadas para nuestro crecimiento y desarrollo. Pero esas bestias son cada vez más formidables. Incluso un Gaoma o King Kong podría ser aplastado por un árbol, e incluso el pelo negro y espinoso caería derrotado allí. Así que, valoren la vida, manténganse alejados de Katachan, empezando por nosotros. Capítulo 77. Colmillo Verde da la bienvenida al emperador. ¿Dónde estoy? ¿A dónde he llegado? ¿Es esto el infierno? ¿Estoy muerto? El general Ross despertó lentamente, mirando la tierra roja bajo sus pies con una expresión desconcertada y perdida, murmurando para sí mismo. Sin embargo, la mirada vacía y aletargada había disminuido considerablemente al llegar a un nuevo entorno. El general Ross se agachó ligeramente, cogió un puñado de tierra roja del suelo, la examinó con atención y la olió detenidamente. No lo entendía, no entendía dónde estaba ni cómo había llegado a ese extraño lugar. Quizás era la tierra roja de Utah, o quizás no, porque allí, el general Ross no vio ni un rastro de verde, ni un atisbo de vida. Solo vio rojo, simplemente rojo, extendiéndose por montañas y llanuras, completamente desolado. Aquello era demasiado anormal. Pero ¿cómo logró cruzar semejante distancia en un instante para llegar hasta aquí? Ah, claro, parece que ese enorme monstruo desconocido lo envió a través de un portal de luz verde usando alguna habilidad increíble. En el momento en que entró en el portal de luz verde, perdió completamente el conocimiento. Por mucho que el general Ross intentó recordar, no pudo rememorar lo que había experimentado dentro de ese portal. No, tenía una leve impresión. Parecía haber escuchado innumerables rugidos aterradores de monstruos desconocidos, risas estridentes y varios idiomas caóticos y bárbaros que no podía comprender en absoluto, inundando su mente y abrumando por completo su conciencia, justo después de entrar en el portal de luz verde. Bien, ¿dónde se metió el monstruo? Oh, el monstruo está aquí, no se ha ido a ninguna parte. El general Ross se puso de pie de repente, mirando a su alrededor, hasta que vio al gigantesco monstruo erguido allí como un alto edificio, su sombra cubriendo la tierra y tiñendo de negro aquella tierra carmesí. El general Ross no entendía por qué aquel monstruo aterrador no lo había matado, sino que lo había traído a aquel extraño lugar. Pero también sabía que no podía comunicarse con él, así que solo le quedaba esperar en silencio a que llegara su destino. El general Ross también vio a Abominación y a Hulk. En ese momento, las terribles heridas de Abominación seguían mejorando, aunque aún se encontraba en un estado de semi-incapacidad. En cuanto a Hulk, parecía no tener problemas, solo necesitaba esperar su despertar. Creía que ese piel verde pronto despertaría de nuevo. El enorme y aterrador monstruo parecía indiferente hacia él, permaneciendo inmóvil, como si esperara algo. Y el general Ross permaneció allí sentado en silencio, esperando. En ese momento, Lin Feng se conectó con los Bois en Marte a través del campo de energía UAAG. Planeaba que los Bois fueran a recogerlo directamente. En cuanto los Bois sintieron que Lin Feng había regresado a Marte y quería que lo recogieran, todos empezaron a gritar emocionados. ¡Uaaah! Todos los Bois de Marte querían correr a buscar a Lin Feng. Al fin y al cabo, era el más ¡uaaah! El más feroz, el más rudo, el jefe más impresionante entre sus skins verdes. ¿Qué chico no veneraba al poderoso Lin Feng? ¿Qué chico no deseaba librar una épica y descomunal batalla tras otra junto a Lin Feng? ¿Qué chico no anhelaba volverse más feroz, más fuerte, más verde y más poderoso junto a Lin Feng? Así que todos se ofrecieron con entusiasmo a ayudar, deseosos de ir a buscar a Lin Feng y llevarlo ante Lan Xua, el gran mech. Charlaban sin cesar, incluso empuñando sus armas y peleando para decidir quién se llevaría a Lin Feng. El campo de conexión de energía UAAG centrado en Lin Feng estaba a punto de explotar, y la fluctuación total de energía UAAG estaba a punto de dispararse. Los chicos dentro estaban prácticamente poniendo el lugar patas arriba. Hermosas maldiciones orcas, gritos, alaridos de Waag, los gemidos de los Gretchin y los rugidos de los Jumpers se mezclaban en el ambiente. Era ensordecedor.
Lin Feng incluso consideró la posibilidad de masacrar a todos los pieles verdes que gritaban dentro, pero tras pensarlo mejor, lo descartó. Había al menos cientos de millones de pieles verdes en este campo de conexión de energía Waag. Aunque volverían a crecer incluso si se los exterminara a todos, eliminar a tantos chicos sería un engorro, así que lo dejó estar. Al final, Lin Feng le ordenó a Diente Verde, ese sinvergüenza, que trajera decenas de miles de bois para que lo recogieran a través del campo de conexión de energía Waag. De lo contrario, si Lin Feng no lo hubiera dicho, probablemente todos los pieles verdes de Marte habrían acudido a él, y eso habría sido un caos total, un mar verde hasta donde alcanzaba la vista. Lin Feng no iba a pelear ni a participar en el Waag, entonces ¿por qué había llamado a tantos chicos? Y Diente Verde, junto con los chicos que había elegido para recoger a Lin Feng, estalló de alegría, gritando con entusiasmo. ¡Waag! Se emocionaron tanto que volvieron a pelearse entre ellos. Diente Verde reunió a los bois, les hizo preparar sus vehículos, y luego dispuso de algunos Killakans, tanques de vehículos sucios y las motocicletas de los bois. Finalmente, Diente Verde ordenó directamente a los bois que trajeran su fortaleza de guerra. Esta fortaleza de guerra era esencialmente un gran vehículo orco, pero Diente Verde hizo que sus Tech Boys reforzaran y agrandaran su vehículo orco de forma desmesurada. Para ello, Diente Verde incluso suplicó a Lan Shua el Gran Mech, entregándole una cantidad ingente de dientes, que consiguiera unos impresionantes Tech Boys, instalara potentes cañones, ametralladoras y enormes púas. Continuó haciéndola más alta, más grande y más imponente, hasta convertirla en la fortaleza de guerra que es hoy, de decenas de metros de largo y más de 10 metros de alto. Aquello era casi como un King Kong gigante, enorme y con un aspecto imponente. Era la atracción exclusiva de Diente Verde, pero no se atrevía a subirse. Era para el jefe Lin Feng. Si se atrevía a sentarse y emitir algún olor extraño, Lin Feng probablemente le daría una buena paliza. ¡Waag! Chicos. Vamos. A recoger al jefe Lin Feng. ¡Waag! Vamos. Diente Verde estaba de pie en lo alto de la fortaleza de guerra, gritando ¡Waag! A las decenas de miles de pieles verdes que se encontraban debajo de él. Y los bois de abajo también gritaban y blandían sus armas con entusiasmo, conduciendo sus triciclos, tanques de vehículos sucios y Killakans a toda velocidad, disparando ocasionalmente algunos tiros. Diente Verde no se atrevía a sentarse dentro de la fortaleza de guerra, pero tampoco decía que no pudiera subirse a ella. Diente Verde creía que el jefe Lin Feng no le daría una paliza solo por subirse a la cima para alzarlo. Sin embargo, por si acaso, Diente Verde les pidió a sus chicos que le consiguieran una bestia esquir, por si el jefe Lin Feng lo derribaba más tarde y tenía que huir. Eso sería demasiado vergonzoso para un orco. Tras hablar, Diente Verde inmediatamente ordenó a los chicos que partieran en busca de Lin Feng. Un poderoso ejército de decenas de miles de pieles verdes avanzó sin cesar hacia donde se encontraba Lin Feng. Iban a llevar al jefe Lin Feng ante Lan Shua, el Gran Mech. Capítulo 78 Fuerza Aérea Orca. Lin Feng, Abominación, Hulk y el General Ross permanecían allí, esperando la llegada de Diente Verde. Para entonces, el cuerpo de Abominación estaba casi completamente recuperado, y la mayoría de sus heridas habían sanado por sí solas. El General Ross permaneció sentado, aturdido, mirando de vez en cuando a izquierda y derecha, sin saber qué pensaba. No parecía preocuparle que esos monstruos pudieran atacarlo y matarlo de repente. Tal vez preocuparse fuera inútil. Al fin y al cabo, en aquel lugar perdido de la mano de Dios, no tenía comunicador ni localizador. Sus soldados no podrían encontrarlo rápidamente, ni podrían saber que había llegado a Utah o a algún otro lugar extraño a través de aquel portal de luz verde en un instante, ya que allí no había cámaras de vigilancia. Y aunque llegaran sus soldados, ¿de qué serviría? El general Ross no creía que sus hombres, incluso si llegaban, pudieran derrotar a los 3 monstruos que tenía delante. No importaba cuántos vinieran, el general Ross sentía que solo los enviarían a la muerte. Después de todo, el general Ross había presenciado esas escenas aterradoras. Sabía lo increíblemente poderoso que era aquel monstruo verde, el más alto y grande, ataviado con una armadura desconocida. Ni siquiera Hulk y Abominación, 2 monstruos capaces de destruir fácilmente una manzana entera, pudieron derrotar a aquel monstruo verde tan enorme y aterrador. ¿Qué podrían hacer sus soldados mortales si llegaban? Tal vez Shield tuviera métodos para lidiar con esos monstruos, pero ¿acaso Shield sacrificaría a tantos agentes poderosos para salvarlo? Claramente, era imposible, así que el general Ross se había resignado a su destino.
Aceptaría todo lo terrible que le deparara el futuro, deseando solo una muerte rápida, no una existencia prolongada. Lin Fen era demasiado perezoso como para molestarse con él y también se quedó donde estaba. Sin embargo, durante ese tiempo, Hulk, el grandullón verde y simplón, despertó. En cuanto ese idiota vio a Lin Fen, empezó a gritar y, sin importarle dónde estuviera, ni el desastre que Lin Fen le hubiera hecho antes, ni siquiera Abominación, con quien acababa de luchar a muerte, apretó los puños de inmediato y se abalanzó sobre Lin Fen, queriendo seguir luchando, aparentemente sin ningún miedo. Pero el resultado era obvio y predecible. Lin Fen vio cómo el tonto se abalanzaba sobre Hulk, le estrechó la mano y, con otra bofetada, lo derribó. Entonces, Hulk, el grandullón simplón de piel verde, por fin durmió plácidamente como un bebé. Allí permaneció, continuando su recuperación y autocuración, dejando solo al atónito General Ross y a la temblorosa Abominación. Lin Fen ignoró a esos Grots y continuó sentado en el suelo. Lin Fen entró entonces al sistema para ver qué había ganado durante sus 3 días en el infierno. Aunque solo era un inicio de sesión diario, Lin Fen aún esperaba que el sistema le diera algo bueno. Enhorabuena, anfitrión, ha recibido 5000 helicópteros de ataque. Enhorabuena, anfitrión, ha recibido 5000 aviones de combate aéreo. Enhorabuena, anfitrión, ha recibido 5000 Blitz Bombers. Esta vez, todo era la Fuerza Aérea Orca, lo cual era genial. Lin Fen podía observar a los chicos, que se elevaban al cielo con sus aviones humeantes, disparando a diestro y siniestro. Sin embargo, Lin Fen esperaba que esos idiotas, al bombardear indiscriminadamente, no se mataran más entre ellos que a los enemigos que ya habían destruido. Aunque esto era común, Lin Fen aún esperaba que esos chicos bombarderos no se lanzaran bombas incendiarias encima, creando nubes de hongo por toda la región. Sin embargo, también había muchos pilotos asorcos, especialmente los pilotos as de pieles verdes de primera categoría en esos jets de ataque a distancia, lo que le brindó un poco de consuelo a Lin Fen. Lin Fen planeaba entregar los cazas orcos cuando llegara a casa de Lan Xua y dejar que él y sus chicos se encargaran de distribuirlos. Le daba pereza repartirlos uno por uno entre los grandotes y los jefes de guerra. Tantos pieles verdes lo agotarían por completo. Poco después, tras un rato de estar absorto en sus pensamientos, Lin Fen oyó un ruido a lo lejos. Supo que Diente Verde y sus chicos habían llegado. Lin Fen se levantó de inmediato y miró a lo lejos. El general Ross y Abominación reaccionaron de manera diferente al ver a Lin Fen ponerse de pie. El general Ross se extrañó de que Lin Fen se hubiera puesto de pie de repente. Tal vez algo iba a suceder, así que él también se levantó, al igual que Lin Fen, y miró en la misma dirección. Después de todo, la condición física del general Ross no era tan buena como la de Lin Fen, y su oído no llegaba ni a la 10.000ª parte del de Lin Fen, por lo que, naturalmente, no podía oír los ruidos que hacían Diente Verde y sus pieles verdes al moverse. Además, Diente Verde aún no había aparecido en su campo de visión, y su vista no era ni una 10.000ª parte de buena que la de Lin Fen, por lo que naturalmente no podía detectar todavía a Diente Verde ni su piel verde. El general Ross sentía cada vez más curiosidad. ¿Qué miraba aquel enorme monstruo? El general Ross estaba completamente desconcertado. La reacción de Abominación, por otro lado, fue asumir de inmediato que si Lin Fen se había puesto de pie, volvería a por él. La escena de Lin Fen abofeteando a Hulk y lanzándolo por los aires de un solo golpe aún estaba fresca en su mente, así que Abominación rápidamente se cubrió la cabeza con las manos para protegerla y evitar correr la misma suerte que Hulk. No quería dormir tan plácidamente como un bebé, como si lo hacía Hulk. El capítulo 79 se centra en una relación compleja y llena de sabiduría entre los animales. Pero era obvio que Lin Fen no quería molestarlo, y al ver que Lin Fen no tenía intención de atacarlo, Abominación inmediatamente suspiró aliviado. No había nada que pudiera hacer. Abominación estaba realmente aterrorizado de Lin Fen, pues había sido golpeado tan brutalmente que ni siquiera podía defenderse. Aunque no era tan inteligente, ni se enfurecía tan fácilmente ni tenía tanta sed de batalla como Hulk, se había topado con Lin Fen, un ser aterrador que podía superarlo por completo en todos los sentidos. Cualquiera habría sido golpeado hasta el punto de cuestionarse su propia existencia. No era muy inteligente, pero tampoco era completamente tonto. Lin Fen, decidió, era alguien a quien no se atrevería a provocar por ahora. Sin embargo, Abominación aún guardaba rencor contra el mortal que lo había lanzado por los aires de un puñetazo. Una vez que regresó, juró matar tanto a Hulk como a ese mortal. Se desconocía qué pensaría Abominación si supiera que el mortal que tenía delante era el enorme Lin Fen.
Pero eso era algo que se trataría más adelante. Porque Abominación, con su agudo oído, también percibió un débil y caótico sonido a lo lejos. Si bien su audición no era tan aterradora como la de Lin Feng, comparada con la del General Ross, ese miserable enano, las habilidades de Abominación seguían siendo formidables. Tras oír aquel débil y caótico sonido, Abominación se puso de pie con cautela, vigilando constantemente a Lin Feng para evitar que éste lo matara de un golpe. Luego, Abominación, al igual que Lin Feng, escudriñó la distancia con cautela, deseando ver qué sucedía. Aunque si Lin Feng quisiera matar a golpes a Abominación, esta no podría reaccionar en absoluto, este acto de observación aún podría brindarle a Abominación cierto consuelo psicológico y mental. Pronto, los pocos que habíamos visto la aterradora marea verde en la distancia, aunque el primero en verla fue nuestro Lin Feng. Lin Feng mostró sus enormes, afilados y brillantes colmillos, sonriendo mientras observaba a los pieles verdes a lo lejos, que estaban gritando, vociferando y armando un alboroto. También vio a Diente Verde, ese bastardo, montando una bestia esquig enorme y fuertemente armada, instando a gritos a sus chicos a que se dieran prisa, para luego lanzar unos cuantos y deliciosos jumpers a su gran boca verde y comérselos. Ese maldito Diente Verde también se había reemplazado sus colmillos de orco originales, no, se los había reemplazado Lansua el Gran Mech. Luego, hizo que sus Tech Boys se los pusieran una hilera de enormes dientes de acero verde, dándole un aspecto aún más imponente y temible. Ahora sí que Grintoot hacía honor a su nombre. Incluso hizo que sus Tech Boys le instalaran una enorme y llamativa férula de acero en la barbilla. Le venía como anillo al dedo. Sin embargo, Diente Verde, ese Grot, apostado en su fortaleza de guerra, se acobardó a mitad del camino. Así que ordenó directamente a sus chicos que trajeran la bestia esquig que había preparado de antemano, luego saltó directamente de la fortaleza y se sentó sobre ella. A Diente Verde le preocupaba mucho la etiqueta social orca. De ninguna manera quería que el jefe Lin Feng lo echara a patadas de la fortaleza de guerra delante de tantos chicos. Eso sería demasiado humillante para un orco, y Diente Verde no lo iba a permitir. Si alguien iba a hacerlo, sería el Gretchin. Cuando el general Ross vio esas criaturas como una marea verde, miró a lo lejos. Al principio, no les dio mucha importancia, pues desconocía qué eran esas extrañas cosas. Pero a medida que esas cosas verdes se acercaban más y más en su dirección, esas extrañas cosas verdes se fueron haciendo gradualmente más nítidas ante los ojos del general Ross. Los ojos del general Ross se abrieron lentamente, haciéndose cada vez más grandes, cada vez más agitados, como si incluso sus globos oculares estuvieran a punto de salirse directamente de sus órbitas. Estaba aterrorizado. Su racionalidad y vacío mental previos se desvanecieron por completo al ver esas cosas verdes. Incluso cuando vio a ese enorme monstruo verde masacrando a sus subordinados, y muy probablemente torturándolo hasta la muerte, no reaccionó mucho y mantuvo la compostura, simplemente sumiéndose en la desesperación. Pero esto era distinto, completamente distinto. Aquella escena le impedía calmarse por completo. Sentía que tal vez estaba a punto de presenciar algo terriblemente aterrador, algo que no quería que sucediera bajo ningún concepto. ¿Qué vio? No, ¿qué demonios eran esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué esas criaturas verdes se parecían tanto a ese enorme monstruo, y por qué había tantas? Parecían salvajes y bárbaras, y además poseían armas extrañas que ni siquiera podía imaginar. Aunque estos monstruos verdes no parecían tan altos como el monstruo que tenía delante. Pero esto bastó para demostrar que el enorme monstruo verde ante el general Ross no era un caso aislado, ni una aberración entre los humanos, ni una especie mutante, era una especie entera, una especie aterradora de origen y características desconocidas. Si todos esos monstruos verdes poseían un poder de combate similar al del monstruo que tenían delante, la humanidad sin duda no tendría ninguna posibilidad. Quizás incluso perecería bajo la furia de estos monstruos verdes. ¿Cómo aparecieron estos monstruos verdes de la nada en Estrella Azul? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Existen criaturas nativas tan aterradoras en Estrella Azul? Aún así, el general Ross recuperó la esperanza de sobrevivir. Tenía que escapar de ese monstruo. Tenía que informar de esa noticia crucial. De ello dependía la supervivencia de toda la humanidad. Ya no quería morir. De verdad que ya no quería morir. El general Ross no creía que esos monstruos verdes fueran solo tan numerosos. Si su especie entera tuviera muchos, muchísimos más, eso sería aún más aterrador. Pero el general Ross quería huir. En ese momento, intentar escapar de las narices de Lin Feng era claramente imposible.
Desde que Lin Feng fijó su objetivo en Estrella Azul, el destino del General Ross ya estaba sellado. No era un buen tipo. Trajo al General Ross aquí simplemente por diversión, para satisfacer el retorcido sentido del humor de Lin Feng. ¿Cómo divertirse? Eso dependería de cuántas artimañas tuvieran los chicos bajo la manga. Y Abominación, al ver la poderosa marea verde que se precipitaba hacia ellos desde lejos, saltó aterrorizada como un ratón al ver un gato. Él también, con su mente no tan brillante, se dio cuenta de que esos monstruos verdes que se acercaban corriendo desde lejos parecían estar aliados con el enorme monstruo verde que tenía delante. Debido a su gran parecido, Abominación estaba ahora completamente aterrorizado. Uno de esos seres casi lo había enviado al cielo en el acto, así que, con tantos monstruos verdes iguales a ese enorme tipo, ¿acaso no lo devorarían vivo? Entonces Abominación retrocedió de nuevo. Miró a Lin Feng, sujetándose la cabeza con cautela, agachado, sin atreverse a emitir sonido alguno, temiendo que si Lin Feng lo veía, ordenaría a los demás monstruos que lo atacaran en grupo. Lin Feng, observando las acciones de Abominación, también estaba desconcertado. No entendía qué extrañas cosas tramaba aquella estúpida criatura parecida a un grot. Bueno, déjenlo en paz. De todas formas, este simplón no vivirá mucho. Que juegue como quiera. Capítulo 80 recibido. Poco después, las criaturas de piel verde, lideradas por Diente Verde, también divisaron a Lin Feng a lo lejos, en la cima de la colina, e inmediatamente se emocionaron. Blandieron sus armas, zarandearon a los squeaks que lloraban y chillaban lastimeramente, lanzaron a los snotlings por los aires, y estos, al caer, arrancaron de un mordisco las manos o la cabeza a algunos chicos desafortunados. Corrieron de un lado a otro, sujetando con la boca las extremidades de los chicos o las cabezas de los snotlings. Jefe Green Toad. Lo veo. Ese es el gran jefe Lin Ge de allá. ¡Guau! Un chico Shoota, con gran esfuerzo, trepó al esquigot de Green Toad, aferrándose a las grietas de acero de su piel, y gritó emocionado a Green Toad, que estaba sentado majestuosamente sobre él. Entonces no pudo evitar soltar un ¡ah! Cierra la boca, mocoso. Lárgate. Lo veo. Chicos. A la carga. Vayan a ver al jefe. Green Toad vio al enclenque subirse a su esquigot e inmediatamente le dedicó una buena dosis de palabrotas orcas. Luego, con una patada tremenda, lo mandó rodando al suelo. Acto seguido, Green Toad alzó su garra de poder al estilo orco y rugió con fuerza a las criaturas de piel verde que estaban abajo, ordenando a los muchachos que cargaran hacia Lin Feng para encontrarse con su jefe Lin Feng. Aunque Lin Feng había enviado a Green Toad con el jefe de las fuerzas especiales, Scaread, a Green Toad todavía no le gustaba usar esas armas Kraken y otras herramientas de combate de largo alcance como los demás orcos de las fuerzas especiales. Le parecía aburridísimo luchar a distancia con esas pistolas Kraken. Green Toad seguía prefiriendo el combate cuerpo a cuerpo, donde cada golpe daba en el blanco y la sangre corría a raudales. Eso sí que era emocionante. Los que jugaban con pistolas Kraken o pistolas Omon eran unos blandengues, unos mocosos. Por supuesto que el jefe Lin Feng no lo era. El jefe Lin Feng era la criatura de piel verde más la más feroz, la más ruda y la más genial. El jefe Lin Feng era un as con todo lo que usaba, sin duda. Aunque no se atrevería a decir que jugar con esa cosa brillante era una blandengue, o le darían una buena paliza. En resumen, Green Toad encargó a sus técnicos que le fabricaran esa garra de poder. Tenía un aspecto imponente, pero no sabía si sería efectiva en la práctica. ¡Guau! Om. Rumble rumble. Bang 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 bang. Pum pum pum. Y los muchachos de abajo, al oír a Green Toad decirles que cargaran y que finalmente podrían encontrarse con el jefe Lin Feng, inmediatamente dispararon sus armas al aire emocionados, con continuos gritos de ¡guau! Los fanáticos de la velocidad, entre un torrente de maldiciones orcas, arrollaron a un grupo de jóvenes y se dirigieron a toda velocidad hacia donde estaba Lin Feng. Sus camiones orcos, pintados de rojo, alcanzaban una velocidad increíble. A su paso, levantaban grandes nubes de polvo rojo, dejando a los jóvenes con la cara llena de tierra. Al mismo tiempo, esto también provocó que los Killer Khans y los Death Dreads que estaban detrás quisieran disparar un par de tiros directamente a esos enanos, por ir tan rápido y no dejarles ninguna oportunidad. Poco después, ante la mirada desconcertada y aterrorizada del General Ross, el primer camión orco conducido por los fanáticos de la velocidad cargó colina arriba donde se encontraba Lin Feng. Luego llegaron el segundo, el tercero, incontables camiones orcos conducidos por fanáticos de la velocidad ascendieron la cima de la colina.
Algunos temerarios incluso aceleraron tanto que no pudieron frenar, volando directamente por los aires junto a Lin Fen, cayendo pesadamente al suelo y dando vueltas una docena de veces, para luego explotar en el acto y volver a elevarse como un cohete. Junto con los cuerpos destrozados de los chicos y partes del camión, se elevaron de nuevo hacia el cielo, emitiendo columnas de humo negro y llamas gigantescas. Pero la muerte de sus camaradas solo provocó las burlas despiadadas de los otros fanáticos de la velocidad, quienes se mofaron de los enanos por sus pésimas habilidades al volante, afirmando que incluso los mocosos conducían mejor que esos enanos. Estas criaturas de piel verde eran así. No le veían nada de malo. La muerte era algo común para ellas. Mientras pudieran morir con un ah. Que las emocionara, estas criaturas de piel verde se lanzarían una tras otra a luchar contra otras, y luego morirían con una sonrisa de felicidad. Las criaturas de piel verde pensaban así, pero el general Ross estaba completamente atónito. ¿Qué clase de raza peculiar eran esos extraños, aterradores e increíblemente robustos monstruos humanoides verdes? Podían ser tan indiferentes ante la muerte de sus camaradas. Si bien los humanos a veces eran así, nunca llegarían a ser tan absolutamente despreocupados. Mientras tanto, la abominación seguía acurrucada en un rincón, temblando, sin atreverse a levantar la vista. Solo se atrevió a mirar a Lin Fen de reojo, para luego apartar la mirada rápidamente, temiendo atraer la atención de aquellos monstruos verdes y de Lin Fen. Sin embargo, aquellos monstruos verdes no parecían tan altos como el que lo había golpeado antes. De hecho, algunos ni siquiera eran tan grandes ni tan altos como él. Aunque también parecían muy robustos, la abominación sentía que aún podía aplastarlos. Pero seguía sin atreverse, porque aquel monstruo verde, enorme y aterrador, seguía allí. Mientras aquel monstruo verde gigantesco no se marchara, no se atrevería a moverse. Estaba realmente aterrorizado por la paliza que le habían dado. Jefe. ¡Guau! Es Lin Ge. ¡Guau! ¡Qué guay! Capítulo 81. Vamos a enloquecer. Tras ver al enorme Lin Fen, rebosante de la energía Waag, los muchachos que corrían a toda velocidad saltaron de sus vehículos, vitoreando sin parar con las armas en alto. En cuanto a por qué estos muchachos que iban a toda velocidad no condujeron sus vehículos orcos alrededor de Lin Fen para expresar su bienvenida, fue naturalmente porque no se atrevieron. Si no frenaban a tiempo y chocaban contra el pie gigante del hermano Lin, tendrían que volver a empezar en el campo de setas. Incluso los Grots se reirían de ellos. Lin Fen asintió a los jóvenes que corrían a toda velocidad, expresando su leve aprobación y bienvenida hacia esos bastardos. Los jóvenes se emocionaron aún más, casi incapaces de contenerse y regresar corriendo a sus vehículos, dando vueltas a toda velocidad en sus coches que escupían humo. Oiga, jefe, ¿qué son esas tres cosas? Tras agotar su energía Waag, un joven que conducía a toda velocidad pareció divisar algo extraño. Entrecerró sus ojos orcos, agarrando con fuerza la puerta del coche, sin ver con claridad. Acto seguido, se quitó las gafas cortavientos y observó atentamente, descubriendo por fin de qué se trataba. Entonces, de repente, dio una voltereta y saltó del vehículo orco, preguntándole a Lin Fen a gritos. Era inevitable. La diferencia de altura entre él y Lin Fen era demasiado grande. Aquel muchacho, que corría a toda velocidad, medía apenas 2 metros, así que solo podía mirar a Lin Fen desde abajo. Lin Fen era demasiado perezoso como para preocuparse por ese chico tan veloz. Los dejó jugar solos. De todos modos, Abominación y el general Ross podían jugar libremente, pero Ult tenía que esperar. No, que jueguen cuando llegue Diente Verde. Que Diente Verde juegue también. De lo contrario, si los chicos tan veloces lo agotaban, Diente Verde se quedaría sin nada con qué jugar. Si Lin Fen fuera un orco ahora, durante su gran Waag, estaría rodeado de un montón de grandotes que lo protegerían ferozmente. En ese momento, si esos pieles verdes pequeños intentaran acercarse a Lin Fen, probablemente los grandotes los mandarían a volar de una patada. Eso es. Un grot. ¿Qué clase de cosa con forma de camarón salió de Queseta? ¿Por qué es tan blando? No parece duro en absoluto. Me da la sensación de que hasta un Gretchin podría aplastarlo. No es solo lo de los camarones, porque esos otros dos bastardos son tan feos. Esos dos no son tan listos como yo, pero tienen pinta de duros, feroces y valientes. ¿Puedo con ellos, jefe? Esos dos bastardos parecen estar pidiendo a gritos que les dé una paliza. ¿Por qué hay uno verde también? Quiere hacerse pasar por un Gretchin. Ya lo entiendo. Al fin y al cabo, sigo siendo más listo, pero ¿por qué este Gretchin es tan grande?
Cuando los demás jóvenes que corrían a toda velocidad oyeron lo que decía el que estaba delante de Lin Fen, también giraron la cabeza para mirar detrás de él. Sus ojos se iluminaron y entablaron una conversación amistosa con los pieles verdes que tenían al lado, mientras sacaban rápidamente las armas de sus vehículos orcos o los arrancaban directamente, escupiendo humo negro, listos para otra carga. ¡Guau! Quien sea más lento se lleva el premio gordo. A la carga, ¡guau! Ese Gretchen grandote es mío. Nadie puede pelear conmigo por él. Voy a atropellar a esa cosa bastarda. Voy a enfrentarme a los dos. ¡Guau! Brom brom brom. Estos muchachos a toda velocidad rugieron con fuerza, luego sonrieron, pisaron el acelerador y se prepararon para embestir a las tres cosas que estaban detrás del jefe Lin Fen, aniquilándolas con la energía Waag. Malditos bichos. Enfréntense primero al camarón, dejen a los otros dos. Lin Fen rugió con fuerza a los muchachos que corrían a toda velocidad y estaban a punto de embestir. Cuando los muchachos que corrían a toda velocidad oyeron el rugido de Lin Fen, inmediatamente no se atrevieron a atacar a Ulco a Abominación, sino que dieron media vuelta y cargaron frenéticamente contra el General Ross. No había remedio. Aunque los chicos realmente querían enfrentarse a Hulk y Abominación y no a esa cosa con aspecto de gamba débil y frágil, por muy feroces que fueran, no se atreverían a enfrentarse a Lin Fen. El hermano Lin era el jefe con más energía Waag, el más impresionante y el más enérgico que conocían. Enfrentarse a un jefe tan formidable era prácticamente pedir a gritos que lo dejaran en el campo de setas. Mientras el general Ross observaba a tantos monstruos verdes enloquecidos cargando contra él, finalmente sintió el miedo. El general Ross supo, sin pensarlo dos veces, cuál sería su destino. No quería morir, no quería morir, no quería morir. Tenía que sobrevivir, aunque solo hubiera una posibilidad entre 1.000.000. Tenía que aprovecharla al máximo. Tenía que transmitir ese mensaje. Si no hubiera sido porque su radio militar estaba en el helicóptero armado anterior, el general Ross la habría usado directamente para transmitir rápidamente ese aterrador mensaje al otro lado y luego habría afrontado la muerte con serenidad. Pero ahora no podía. No tenía nada. Solo podía sobrevivir. Tenía que sobrevivir. Mueran, monstruos. Bang bang bang. El general Ross sacó la pistola de su cintura, apuntó y disparó con una mirada de terror a los muchachos que se dirigían a toda velocidad hacia él en sus vehículos orcos. El general Ross era, en efecto, un general experimentado. 4 de las balas de un cargador de pistola que disparó impactaron en la frente de varios jóvenes que corrían a toda velocidad, pero solo 2 balas enviaron a 2 jóvenes armados que corrían a toda velocidad a encontrarse con Gao Mao II en el acto. Entonces, los otros muchachos que iban a toda velocidad en los vehículos orcos, al ver morir instantáneamente a esas 2 bastardas, abrieron directamente la puerta del coche y echaron a patadas a los muertos y asquerosos bichos. ¿Qué le pasa al segundo hermano de Gao Mao? ¿Qué le pica tanto? Un muchacho que conducía a toda velocidad y que había recibido un disparo en la frente se recuperó, se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo, lamiéndose la lengua. Las 2 balas restantes, aunque impactaron en la frente de los bois, esos 2 bois, ya sea por la bendición de Gorko del hermano Mao, o debido al efecto del campo de energía Waag, o simplemente porque sus frentes eran un poco más duras, las balas se quedaron atascadas en sus cráneos y no penetraron. Los 2 muchachos que iban a toda velocidad sintieron un picor en la cabeza, entonces usaron directamente sus grandes manos para sacarse a la fuerza las balas de la frente, y luego lanzaron una energía Waag, con una expresión de increíble entusiasmo. Y la aterradora apariencia física de los pieles verdes hizo que el miedo del general Ross se intensificara aún más. Sin mencionar al monstruo verde más enorme, incluso la apariencia de estos monstruos más pequeños era tan aterradora que una bala en la frente, una herida mortal que normalmente mataría a un humano, parecía insignificante en comparación con ellos. El general Ross opinaba que los humanos eran demasiado débiles en comparación con esos monstruos. En cuanto a las balas restantes que no alcanzaron las cabezas de esos monstruos verdes, representaban una amenaza aún menor. Esas balas o bien impactaron en el capó de los vehículos orcos de los bois y rebotaron, o bien dieron en sus músculos, duros y robustos. Como resultado, las balas quedaron firmemente atrapadas por los aterradores músculos de los bois, atascadas en los recovecos musculares, dejando apenas un hilo de sangre. Los bois ni siquiera sintieron dolor. Además, estas criaturas aparentemente bárbaras en realidad poseían armas de fuego similares a las humanas, solo que las que ellas usaban parecían aún más toscas y tenían calibres mucho mayores. Sus armas no parecían armas reglamentarias.
Parecían más bien chatarra ensamblada de forma chapucera. Pero en lo que respecta al calibre de estas armas, el general Ross no tenía duda de que las balas de armas de fuego de ese calibre, si se disparaban contra sus soldados, podrían convertirlos directamente en pedazos de carne picada y sangrienta. Lo que más aterrorizó al general Ross fue que esos monstruos verdes pudieran conducir. Aunque los vehículos aún parecían un amasijo de chatarra, el general Ross no comprendía cómo podían moverse aquellos vehículos, ensamblados con metal que desprendía humo negro e incluso estaba a punto de lanzar fuego, ni por qué no habían explotado todavía. Esto lo dejó completamente perplejo. Capítulo 82 Camarones. El general Ross recargó su cargador con nerviosismo. Al ver que aquellos monstruos poseían cualidades físicas tan aterradoras, le temblaron ligeramente las manos. Aunque sentía cierto temor, lo que más le preocupaba era el bienestar de toda la humanidad. Esos monstruos eran sencillamente aterradores. Después de todo, cuando la humanidad está al borde de la supervivencia, nadie aceptaría que otras razas destruyeran a la suya y la pisotearán, excepto los desequilibrados mentales, los traidores humanos o aquellos que han perdido la esperanza en toda la raza humana. Pero era obvio que el general Ross no era un traidor. Si bien el general Ross estaba dispuesto a ceder en algunos asuntos o sacrificar los intereses de la mayoría en su propio beneficio, cuando se trataba de la supervivencia de la especie, seguía defendiendo firmemente a la humanidad. Pero antes de que el general Ross pudiera terminar de recargar y prepararse para disparar, los muchachos que iban a toda velocidad pasaron sus vehículos rápidamente justo delante de él. Uno de los jóvenes que conducían a toda velocidad, el que tenía un brazo mecánico, sonrió con crueldad mientras blandía en el aire un lazo, normalmente usado para atar a los jumpers. Planeaba atar a esa maldita criatura y luego arrastrarla detrás de su vehículo un rato. Sin embargo, no podía jugar con él mucho tiempo, o la cosa esa con forma de camarón podría no resistir y morir, lo cual no sería divertido. Las otras cosas malditas lo golpearían, aunque tampoco les tenía miedo. El general Ross vio al monstruo verde blandiendo el lazo e inmediatamente supo lo que iba a hacer. Rápidamente alzó su arma, intentando dispararle al monstruo verde y matarlo, pero ya era demasiado tarde. ¡Sas! Quebrar. Tos tos tos. Brom brom brom. He pescado una gamba apestosa. Vamos a dar vueltas. Como el muchacho que conducía a toda velocidad iba más rápido que él, con gran destreza y habilidad, y a una velocidad extrema, colocó el lazo firmemente alrededor del cuello del general Ross. El general Ross sintió de inmediato una fuerza tremenda en el cuello, pero aún así estaba algo contenida. De lo contrario, con sus viejos brazos y piernas, enfrentándose a esos aterradores pieles verdes, un descuido podría haberle roto el cuello. El muchacho que corría a toda velocidad y que había lasado al general Ross seguía utilizando la misma fuerza que había empleado para arrastrar a Gretchen. De lo contrario, probablemente el general Ross no habría salido tan bien parado. Después de todo, estas cosas bastardas podían luchar contra el Astra Militarum en 40K, esas criaturas diminutas y feroces seleccionadas de planetas enteros, que eran igualmente impotentes al enfrentarse a estos aterradores monstruos verdes, por no hablar de los humanos en el actual planeta azul. Las venas del general Ross se hincharon al instante. Se aferró desesperadamente a la cuerda que tenía alrededor del cuello, deseando liberarse, pero con la fuerza del general Ross, ¿cómo podría compararse con esos aterradores pieles verdes? Solo podía retorcerse salvajemente como un gusano, mientras los bois lo arrastraban y lo zarandeaban continuamente por el suelo, luchando inútilmente, como si fuera ganado. Los bois también comenzaron con entusiasmo a gritar "Waah", saltando arriba y abajo en sus vehículos, lanzando elegantes maldiciones orcas al general Ross y, ocasionalmente, arrojándole un trozo de mierda orca. Sin embargo, el que lanzó la mierda de los orcos cayó mal a los otros chicos que iban a toda velocidad por ser demasiado sucio y fue expulsado directamente. Supongo que no puede haber mierda en mi impresionante vehículo rojo. Waah. Maldito, sal de ahí. Gritó el chico que conducía a toda velocidad el vehículo orco al orco que había sido expulsado por tirar mierda. En cuanto a por qué el general Ross no flotaba en Marte debido a la gravedad, eso se debía a la potente energía Waah. Los chicos creían que ese enano no flotaría. Sería arrastrado ferozmente por el suelo hasta que estuvieran en lo alto. Creemos que ya estamos haciendo suficiente Waah. Conduciendo el vehículo grande. Maten a los camarones.
Y así, el general Ross fue arrastrado en círculos por los boys durante varios minutos. No fue hasta que el general Ross quedó inconsciente por el estrangulamiento del joven que los boys, con aspecto impotente y aburrido, detuvieron su vehículo. En ese momento, el general Ross estaba cubierto de heridas. Su piel había sido casi completamente abrasada por el terreno áspero, dejando solo su rostro ligeramente mejor. ¡Qué demonios! Este camarón es demasiado aburrido, ya no es divertido, ¡qué aburrido! Despiértenlo. Jefe, aún quiero luchar contra esas dos cosas poderosas. Lárgate, Grot. El jefe te dará su merecido más tarde. Solo balbucea cuando llegue Diente Verde, el pequeño jefe. Los chicos parloteaban y gritaban al salir de sus vehículos, sugiriéndole una vez más a Lin Fen que querían pelear contra Abominación y Hulk. Sin embargo, después de que el piel verde más alto entre los jóvenes a toda velocidad los repeliera uno a uno, se calmaron y se comportaron. Estallido. Capítulo 83. Colmillo Verde vs Abominación. Los muchachos rodearon al general Ross, y entonces uno de ellos le dio una bofetada, despertándolo de nuevo. Al poco tiempo, la mitad de la cara del general Ross se hinchó como un globo que se infla constantemente. Ah. El general Ross estaba completamente despierto, agarrándose media cara y gritando de dolor como un cerdo al que están sacrificando. El camarón está despierto. Jejeje, sigamos jugando, todavía no he tenido suficiente. ¡Guau! Cuando los chicos vieron despertar al general Ross, le sonrieron con malicia. El general Ross miró a los altos y fuertes monstruos verdes que lo rodeaban, luchando por respirar el aire fétido que exhalaban, y supo que lo iba a pasar mal. Poco después, el general Ross fue arrastrado de nuevo por los jóvenes drogados, entre sus propios gritos. En cuanto a cómo actuarían después, eso era asunto suyo. Con tal de matarlo, eso era lo único que importaba. Mientras tanto, Colmillo Verde, al mando de decenas de miles de pieles verdes, llegó ante Lin Fen. Al subir la colina de Lin Fen, ya había desmontado obedientemente de su montura Esquigot. Nuestro hermano Lin es el jefe. Si ese sinvergüenza de Colmillo Verde se atreviera a ir montado en esa cosa a ver al hermano Lin, aunque este no lo culpara ni lo pusiera a parir para alimentar a los saltadores, probablemente los grandotes le darían una paliza cuando volviera, e incluso el jefe Cicatriz le podría dar una buena lección sobre cómo debe comportarse un buen piel verde. Greenfang se plantó frente a Lin Fen con una postura correcta, para un piel verde, era correcta, como un camarón, sin atreverse a pronunciar palabra. Sentía que el jefe era simplemente demasiado fuerte, absolutamente asombroso. Greenfang ni siquiera se atrevió a mostrar su enorme garra. Comparada con la increíblemente poderosa garra del hermano Lin, la suya era como un jugoso jumper encontrándose con un esquigot. Demasiado vulgar, no podía soportar mirarla, el orco se cubrió el rostro. Por muy imponente y carismático que hubiera sido frente a esos pieles verdes hacía un momento, así de patético era ahora. Como un mocoso recién salido de la tierra. No había otra opción, ese era nuestro hermano Lin. Lin Fen bajó la mirada hacia Colmillo Verde, que estaba de pie correctamente frente a él, y no dijo nada. Pensaba que Scaread había entrenado muy bien a Greenfang. Esta imitación de camarón era bastante convincente, tenía buen aspecto. Originalmente, Lin Fen había querido golpearlo, simplemente por el gusto de hacerlo, pero ahora, al verlo tan obediente, reprimió con fuerza sus pensamientos y decidió dejarlo en paz por el momento. En ese momento, la altura de Greenfang ya rozaba los 5 metros. En efecto, Lin Fen había dicho que aquel bribón tenía potencial, y vaya que lo tenía. Quizás fuera porque Greenfang había oído a Lin Fen decir que tenía potencial, y por eso siempre se había creído muy prometedor, o quizás se debía a que Greenfang había pasado mucho tiempo entre los comandos, luchando contra ellos a diario o siendo entrenado a fondo por Scaread, lo que había contribuido a su altura descomunal. En fin, independientemente de todo, Greenfang ya era un grandullón piel verde bastante impresionante. Lin Fen estaba muy satisfecho con esto. Digno de ser el primer piel verde que invocaba, era realmente extraordinario, emocionante y le hacía quedar bien. Vámonos. Diles a los chicos que aten esas dos cosas y se las lleven. Si ese cabeza hueca despierto se atreve a armar lío, ve y dale una buena paliza hasta que se porte bien. Entonces Lin Fen le dijo lentamente a Greenfang, señalando detrás de él, indicando que los dos sinvergüenzas estaban allí de nuevo. Jefe, no se preocupe. Yo me encargaré de estos dos sinvergüenzas. Greenfang ya había visto a Abominación y a Hulk, esos dos sinvergüenzas, pero debido a la advertencia de Lin Fen, no se atrevió a preguntar ni a hacer nada.
Tras recibir el permiso de Lin Fen, Fan se transformó por completo. Esbozó una sonrisa siniestra, mostró su garra de poder y, acto seguido, hizo que los chicos le trajeran su martillo de poder, colocándoselo en la mano. La abominación también giró levemente la cabeza, mirando con cautela a Colmillo Verde, que se acercaba sigilosamente. Sintió un ligero temor al verlo, pero no era el terror extremo que sintió al enfrentarse a Lin Fen, como si una montaña estuviera a punto de aplastarlo por completo. Porque vio que este Colmillo Verde no era tan enorme, alto ni aterrador como Lin Fen, y su aura no olía tan poderosa como la de una bestia primordial como la de Lin Fen. Aunque Colmillo Verde, con sus casi 5 metros de altura, seguía siendo el doble de alto que la abominación, esto le infundió al instante el valor necesario para enfrentarlo. Al fin y al cabo, la abominación seguía siendo un monstruo a menudo dominado por sus propios instintos de combate. En ese momento, Colmillo Verde, a quien consideraba de fuerza similar, había logrado despertar esos instintos. Sus instintos de combate suprimieron la limitada racionalidad de la abominación, provocando que gradualmente se transformara de nuevo en la bestia sedienta de sangre que una vez fue. Ansiaba la batalla. La abominación se irguió y encaró a Colmillo Verde, quien sostenía un martillo de energía y lo miraba desde abajo. Colmillo Verde, a su vez, lo miró con desdén y burla, pues la abominación apenas le llegaba a la mitad de la altura. La abominación respiraba con dificultad, y sus ojos se tornaban rojo sangre. Los Pieles Verdes que estaban cerca, al ver que el jefe Colmillo Verde estaba a punto de enfrentarse a ese sinvergüenza que parecía algo duro, pero no demasiado, se entusiasmaron de inmediato. Entre ellos, un chico relativamente listo montó inmediatamente un puesto de apuestas, e hizo que los chicos apostaran sus grandes dientes de forma desmesurada para poder ganar dientes grandes con ello. Vamos, vamos. Mira, mira. No apuestes o perderás mucho. La gran pelea entre el jefe Fan y el duro bribón. Vamos, vamos. Las probabilidades están a tu favor. Dientes grandes, apuesta lo que quieras. Vamos, vamos. Apuesto a que el jefe Fan va a ganar seguro. Ese sinvergüenza no es tan duro como el jefe, y ni siquiera tiene su martillo grande, llamativo y genial. Apuesto a que el jefe Fan va a aplastar a ese sinvergüenza, me lo juego todo. Apuesto 10 jumpers. Soy un grot. Es duro. Ese cabeza de chorlito parece duro, le apuesto. Déjame jugar. ¿Qué? ¿Quieres dientes grandes? No tengo dientes grandes, pero déjame jugar igual. ¡Guau! ¡Guau! Tú, cabeza de chorlito. Dame unos dientes. Te mataré, cabeza de saltador. Estallido. Golpear. Los chicos apostaron con entusiasmo todo lo que pudieron. Estaba claro que les interesaba mucho el duelo. Grobs, jumpers, dientes grandes, brebaje de setas, chopas grandes, eslasa grande, todo servía de apuesta. Algunos incluso querían apostar mocosos, pero el corredor de apuestas los echó directamente. Algunos chicos ni siquiera trajeron apuestas, o no trajeron suficientes, así que directamente robaron dientes grandes a los chicos que tenían al lado, o, siendo más atrevidos, les arrancaron todos los dientes de un puñetazo a uno de ellos y los apostaron inmediatamente. Entonces los dos chicos empezaron a pelearse, lo que animó bastante la escena. Lin Fen no los detuvo. Al fin y al cabo, esas eran las únicas formas de entretenimiento de los chicos. Aparte de WAAG, las peleas y los juegos sangrientos, tenían pocos pasatiempos. Al fin y al cabo, los chicos eran hongos, criaturas setas, y no tenían órganos reproductivos, por lo que no podían participar en actividades propias de Slaanesh, ni les interesaba hacerlo. No había problema en dejar que los chicos hicieran lo que quisieran cuando no estaban peleando ni en guerra. A Lin Fen le daban igual esas cosas. Al fin y al cabo, los Pieles Verdes eran la raza más feliz de todo el universo. Sin embargo, Lin Fen los vigilaba. Las peleas a pequeña escala entre unos pocos individuos no le suponían problema, pero si la cosa se convertía en una trifulca a gran escala, Lin Fen intervendría directamente y dejaría inconscientes a todas esas estúpidas criaturas. Claro que, aunque los chicos hicieron muchas apuestas, la gran mayoría fueron a favor de Fan. En cuanto a la abominación, hubo muy pocas apuestas por él, porque todos creían que la abominación no podía vencer a su jefe Fan, simplemente porque ese sinvergüenza no tenía un martillo enorme y genial, lo que significaba que definitivamente no podía vencer al jefe Fan. Capítulo 84. El odio a la mano cortada.
la abominación lanzó su ataque primero, dirigiendo un fuerte puñetazo directamente al abdomen de Diente Verde, con la intención de atravesar su vientre desprotegido. Dado que Diente Verde había venido a recoger a Lin Feng, no llevaba servoarmadura. Su torso estaba al descubierto y la parte inferior simplemente cubierta con pieles de jumper. No se entendía por qué Diente Verde, un ser despreciable, se cubría la parte inferior del cuerpo con piel, siempre haciendo cosas de Slanesh. Pero, por desgracia, la abominación era rápida, y Diente Verde aún más. ¡Woosh! Auge. Cof, cof. Diente Verde, sosteniendo en una mano una garra de poder que zumbaba y brillaba ligeramente, golpeó la cabeza de la abominación con una velocidad aterradora, enviándola volando hacia afuera. Por supuesto, la forma en que Diente Verde lo mandó volando fue bastante diferente a como lo hizo Lin Feng. Este único golpe de Diente Verde solo hizo volar a la abominación entre 10 y 20 metros. Quizás si Diente Verde hubiera llevado una armadura de poder orca para ayudarse, la distancia podría haber sido aún mayor y el poder desatado aún más aterrador. La abominación salió volando dolorosamente por los aires, escupiendo sangre, y luego se estrelló pesadamente contra el suelo, rodando varias veces. Sin embargo, la abominación probablemente ya había sido golpeada por la aterradora fuerza de Lin Feng, por lo que el ataque de Diente Verde pareció ser relativamente soportable. Esto también podría deberse al cuerpo terrorífico, inhumano y genéticamente modificado de la abominación. De lo contrario, Lin Feng la habría hecho pedazos con su puñetazo. Así pues, la abominación se limitó a yacer en el suelo, gimiendo y retorciéndose de dolor durante un breve instante antes de esforzarse por levantarse de nuevo. Diente Verde también miró con cierta sorpresa a la abominación, que se esforzaba por levantarse. Aquel imbécil que tenía delante había recibido un golpe de su martillo y no había muerto. Ciertamente tenía algo de fuerza, pero no mucha. No era de extrañar que el jefe dijera que él se encargara de aquel imbécil en lugar de dejar que lo hicieran los chicos. Sin embargo, fue solo una leve sorpresa, lejos de llegar al punto de asombrarlo. Diente Verde continuó blandiendo su garra de poder y caminando hacia la abominación, pero esta vez, por alguna razón, la abominación, ya fuera porque había aprendido la lección o porque, se percató de que aún existía una diferencia de fuerza entre él y el monstruo que tenía delante. Así que se quedó inmóvil, esperando a que Diente Verde se acercara paso a paso, como una bestia que aguarda su momento, retrayendo momentáneamente sus colmillos. Sin embargo, a Diente Verde no le importaba en absoluto. Seguía empuñando su garra de poder y caminaba paso a paso hacia la abominación. De repente, la abominación se movió. Una vez que Diente Verde estuvo lo suficientemente cerca, le arrojó directamente un gran puñado de arena roja. Resultó que cuando la abominación se estrelló contra el suelo tras ser lanzada por los aires por Diente Verde, instintivamente agarró un gran puñado de arena del suelo, preparándose para sorprender a Diente Verde durante el contraataque. Sin embargo, la abominación se engañó a sí misma creyendo que su insensato plan era impecable, y que este monstruo aterrador, más alto, más feroz y más poderoso que él, también sería derrotado y asesinado por él bajo ese plan perfecto. Pero una bestia es una bestia. El plan absurdo de la abominación había sido descubierto hacía tiempo por Diente Verde. Diente Verde era un tipo duro, bien entrenado entre los comandos especiales, no un engendro llorón al borde del camino. Si ni siquiera era capaz de darse cuenta de semejante plan y táctica tan tonta, entonces tendría que esperar a que Scaread le diera una buena reprimenda. Además, incluso si la abominación cegara a Diente Verde con esa arena y lo tomara por sorpresa, ¿qué pasaría después? Ante una disparidad absoluta de poder, semejantes tácticas no servirían de nada. El vencedor final seguiría siendo Diente Verde, y el único que acabaría hecho pedazos sería ese imbécil, la abominación. Diente Verde ignoró la arena, en vez de eso sonrió, mostró sus colmillos y usó su garra de poder para cortar rápidamente el puño de la abominación que intentaba golpearle el pecho. Al instante, la sangre brotó como un manantial de la mano cercenada de la abominación. La cutícula endurecida de su brazo, que él creía increíblemente resistente, seguía sin ofrecerle ninguna defensa. Hulk había perdido una pierna, y ahora Abominación había perdido un brazo. Verdaderamente eran hermanos en la desgracia. La abominación se aferraba a su mano cercenada, con los ojos rojos, aullando de dolor como una bestia furiosa. Capítulo 85. El encuentro del anciano y Odín. Era evidente que Abominación había fracasado.
Había fracasado por completo desde el momento en que Diente Verde le cortó el brazo, y no podía ser en absoluto un oponente para Diente Verde. Entonces Diente Verde se acercó a Abominación, blandiendo su garra de poder, y la blandió, destrozándole la mandíbula a Abominación, quien inmediatamente se desmayó. Levanten esta maldita cosa y traigan a los chicos que van a toda velocidad. Que la claven a un camión grande y nos la llevemos. Diente Verde miró a Abominación y, con desdén, se dirigió a los chicos que observaban cerca. Luego regresó junto a Lin Feng y permaneció allí obedientemente. ¡Guau! El jefe Diente Verde ganó. Sabía que el jefe Diente Verde era muy guau. Tipo duro. Tipo duro. ¡Guau! Diente grande. Dame a Diente grande. El jefe Diente Verde ganó, jajajajaja. Los chicos, al ver a Diente Verde derrotar a Abominación con una fuerza abrumadora, comenzaron de inmediato a gritar ¡guau! Con gran entusiasmo. Algunos recogieron sus dientes grandes, otros sus saltadores, y algunos chicos que habían apostado por Abominación se mostraron consternados al ver cómo otros les arrebataban sus dientes grandes, pero al instante siguiente, también ellos vitorearon y gritaron ¡guau! Debido a la aplastante victoria del jefe Diente Verde, algunos pieles verdes también oyeron la orden de Diente Verde e inmediatamente se abalanzaron con su equipo, atando a la Abominación inconsciente. Le colocaron un collar grande y tosco alrededor del cuello, sujeto a una gruesa cadena. También ataron a la Abominación con un montón de cadenas con púas. Si Abominación no hubiera sido tan insensible y simplemente hubiera sido noqueado por Diente Verde, perdiendo el conocimiento, seguramente habría estado aullando de dolor por las grandes púas de esas cadenas que le atravesaban el cuerpo. Entonces vieron a Hulk aún desplomado a lo lejos y sintieron un cosquilleo en el estómago. Miraron a Lin Feng, luego a Diente Verde. Los chicos vieron que ni Lin Feng ni Diente Verde habían dicho ni hecho nada, así que dejaron de preocuparse y se abalanzaron sobre Hulk, colocándole un gran collar con una gruesa cadena. También le pusieron esposas y grilletes, pero los boys no lo ataron como habían hecho con Abominación. Simplemente lo dejaron allí. Entonces los chicos salieron corriendo a buscar a los jóvenes que iban a toda velocidad y les dijeron que subieran a esos dos bastardos a los vehículos para llevárselos. Al principio, los muchachos que iban a toda velocidad se mostraron reacios, pues no querían que esos dos bastardos que no parecían orcos aplastaran sus camiones orcos. Pero en cuanto oyeron la orden del jefe Diente Verde, cambiaron de opinión al instante y, sin dudarlo, lanzaron sus camiones orcos delante de esos dos bastardos. Finalmente, con el esfuerzo combinado de los boys, lograron clavar tanto a Hulk como a Abominación a los camiones orcos. Sus palmas y pies estaban clavados con púas increíblemente gruesas, lo que les impedía moverse siquiera un centímetro. Era comprensible que Abominación se enojara, pues acababa de quedar inconsciente, pero Hulk, ese maldito, era realmente duro de pelar. Incluso con esas gruesas púas clavándose en él, seguía sin despertar. Parecía que Lin Feng lo había dejado profundamente dormido. Originalmente, The Boys querían escuchar los gritos de estas dos cosas para excitarse durante la gira y hacerla más emocionante. Pero al no ver señales de que despertaran, ni aullidos ni gritos, enseguida se decepcionaron y volvieron a los grandes camiones, pateando sin ganas a la Gretchen que lloraba acurrucada junto a sus asientos, lo que solo hizo que la Gretchen llorara más fuerte. Vamos. Lin Feng le dijo a Diente Verde que estaba debajo de él, con la cabeza agacha. Muy bien, jefe. Restos. Vamos. Lleven al jefe ante Lan Sua, el gran mech. Diente Verde respondió a Lin Feng, luego rugió fuertemente para que los chicos empacaran y se prepararan para dirigirse hacia Lan Sua el gran mech. Entonces Diente Verde huyó a Lin Feng hasta su fortaleza de guerra, mientras él mismo, montado en una bestia esquir, seguía a los chicos junto a la fortaleza, comandándolos. Partieron majestuosamente hacia Lan Sua, el gran mech, Palacio de Asgard, ¿Por qué ya no puedo sentir a Mephisto? Dentro del Palacio de Asgard, sobre un deslumbrante y magnífico trono dorado adornado con una energía mágica desbordante, se encontraba nada menos que el actual señor de los 9 reinos, el creador de innumerables leyendas, el dios rey de Asgard, Odín. La corte real estaba vacía, con solo unos pocos guardias protegiendo el exterior. Después de todo, la fuerza del dios rey Odín era la mayor de todo Asgard. Si aparecía un enemigo al que ni siquiera él pudiera vencer, ningún ejército de guardias sería suficiente. Estos guardias no eran más que una fachada para la corte real. Odín, sentado en su trono, pareció presentir algo de repente, y sus ojos entrecerrados se abrieron lentamente. Su mano se aferró gradualmente al reposabrazos del trono.
Según la percepción de Odín, el aura y la marca de Mefisto, el rey del infierno, se habían disipado por completo. Esto lo dejó atónito. ¿Qué tan poderoso era el rey del infierno? Era un ser comparable a él, el señor de la dimensión infernal, y ahora, aparentemente, había muerto del todo. Estos seres poderosos poseían la capacidad de percibirse mutuamente. Por ejemplo, Mefisto podía sentir si Odín aún existía, y el anciano también. Aunque existían escudos de poder, estos seres poderosos generalmente podían percibir estas características esenciales de los demás. Thor está ahora en la tierra, espero que pueda comprender mis arduos esfuerzos, debes crecer, hijo mío. ¿Qué época tan problemática? Será por culpa de ese monstruo. ¿De dónde salió esa variación en la línea temporal establecida? Odín permanecía sentado en su trono, sumido en sus pensamientos, murmurando para sí mismo. La magia que emanaba de su cuerpo se intensificaba cada vez más, como buscando contrarrestar la alteración en la línea temporal. Has llegado. Hechicero supremo de Camartaj. De repente, Odín alzó la vista hacia la lujosa puerta principal de la corte real y habló lentamente. Al instante siguiente, un portal llameante surgió de la nada en la puerta principal de la corte real. Inmediatamente después, una persona vestida con una túnica de hechicero salió del portal. Esta persona no era otra que el hechicero supremo de Camartaj, el anciano. Capítulo 86. Los problemas de los huevos duros. Mefisto está completamente muerto, su majestad, el dios rey. La hechicera ancestral habló inmediatamente con Odín, yendo directamente al grano y revelando indirectamente su intención al venir a Asgard. La llegada de la anciana hechicera a Asgard también fue perfectamente oportuna para Odín, porque Odín había planeado originalmente que si la anciana no acudía a él, tendría que viajar a la Tierra, a Camartaj, para encontrar a la suprema hechicera Uyi y discutir este asunto con ella. Y ahora el hechicero ancestral había llegado directamente a Asgard, lo cual era perfecto. Sí, excelencia hechicero supremo, lo he sentido. La dimensión infernal ruge, gime de dolor, toda la dimensión llora la muerte de su rey, y esos demonios retorcidos y crueles huyen en todas direcciones. Tienen miedo, miedo a algo, algo que no pueden vencer, algo aún más aterrador y poderoso que ellos. Odín se levantó lentamente de su trono, luego descendió de él, se giró hacia el hechicero supremo Ullr y habló con calma. Esto era una muestra de respeto hacia un individuo poderoso, y también el singular respeto de Odín por el anciano, el guardián de la tierra. Es muy poderoso, extremadamente poderoso. No ha aparecido en las líneas temporales del pasado, presente o futuro. Es una variable absoluta. Solo puedo vislumbrarlo en contadas ocasiones. Ese es un mundo entrelazado con el miedo y la desesperación. Solo hay sangre y rugidos. Solo hay matanza sin fin y guerra perpetua. Él es la encarnación de la guerra. Nació para la guerra, al igual que su raza. El universo entero, el multiverso, incontables mundos caerán ante él. En un futuro lejano, en el universo en llamas, solo habrá guerra. La anciana le dijo a Odín con expresión grave. Entonces, ¿cómo podríamos detenerlo? El Ragnarok es inevitable. Cuando se coloque la corona, todo Asgard se convertirá en cenizas. Quizás Asgard sea destruido incluso antes debido a este factor. Mi tiempo también se agota, supongo que su excelencia el hechicero supremo ya se ha reunido con él, ¿verdad? Odín también habló lentamente con el anciano. Hacía tiempo que había previsto que el Ragnarok era inevitable, y que el momento no estaba lejos. No podía predecir si esta nueva variable prolongaría la caída de Asgard o aceleraría su destrucción. Sí, lo he conocido una vez. No puedo detenerlo, es un destino predeterminado. Mefisto inevitablemente pagará el precio de su arrogancia, y el resultado es obvio. Todavía necesito someter al Señor de la Dimensión Oscura y proteger la Tierra de ser completamente engullida por la oscuridad durante este momento crítico. Por lo tanto, no actué contra él, o mejor dicho, ni siquiera yo pude hacerlo. La anciana habló con un tono pesado e impotente, sintiendo aparentemente una profunda impotencia ante su incapacidad para detenerlo. Odín pensó que aquello no era nada. Al fin y al cabo, incluso Mefisto, el rey de la dimensión infernal, había desaparecido por completo a sus manos. Era lógico que el anciano no pudiera hacerle frente, e incluso que él mismo no pudiera. ¿Y qué hay de Thanos? Ese tipo de la raza titán, es posible que él. En la línea temporal predeterminada, es probable que ese titán sea incapaz de chasquear los dedos. ¿Qué? Odín se sorprendió un poco. Aquel titán ni siquiera podía chasquear los dedos, ¿qué era exactamente?
He visto incontables futuros, quizá aún tengamos un punto de inflexión, lo que debemos hacer ahora es esperar, solo podemos esperar, no hay otra manera. El Santum Santorum y el Camartage estarán preparados. Lucharemos hasta la muerte por la última esperanza, Majestad, el Rey Dios, el punto de inflexión de Asgard podría estar aquí. Despedida. La anciana le dijo lentamente a Odín, afirmando que los hechiceros de la tierra estarían preparados para luchar contra él, y al mismo tiempo, insinuando indirectamente a Odín que ahora eran aliados. Después de que la anciana terminó de hablar, hizo un gesto a Odín, luego, con un pensamiento, abrió un portal y abandonó Asgard, regresando a la tierra. Tras la partida del anciano, Odín regresó lentamente a su trono y se sentó pesadamente, aparentemente reflexionando sobre algunos asuntos. Parece que, Asgard también debe avanzar hacia este objetivo, aunque solo haya un atisbo de un punto de inflexión. Los enanos, los valientes asgardianos necesitan armas. Parece que también tendrán que esforzarse mucho. Odín murmuró para sí mismo, luego se puso de pie de nuevo y, con un pensamiento, se transformó en un destello de luz que se desvaneció en el salón real. Mientras tanto, los guardias asgardianos que vigilaban fuera de la puerta permanecían completamente ajenos a lo sucedido. Aún cumpliendo con sus deberes, Tierra, Shield, espero que pueda darme una respuesta satisfactoria sobre este asunto, señor Nick Fury. ¿Una respuesta? ¿Qué clase de respuesta quieren? ¿Qué clase de respuesta quieren todos? Este maldito desastre lo creó claramente ese idiota del ejército que tiene la cabeza llena de mierda. ¿Ahora quieren que les dé una respuesta? Dos monstruos creados mediante ingeniería genética, así que sabéis jugar. No paréis hasta que vuestra madre llore sobre vuestro cadáver. Cuidado con lo que dices, Nick Fury. Solo tienes que hacer tu trabajo. Shield también tiene una responsabilidad ineludible en este asunto. Bip bip bip. El director de Shield, Nick Fury, se frotó las sienes. No tenía ganas de escuchar a esos políticos ineptos eludir su responsabilidad y decir tonterías, así que colgó directamente. Pensó que sería mejor calmar rápidamente a la población y limpiar todo el distrito, que había sido terriblemente devastado por esos tres monstruos, al fin y al cabo, esto era Nueva York. Tres monstruos, y todos han desaparecido, y ese maldito general Ross, ustedes, los militares, me han dado una gran sorpresa. Ese monstruo se ha vuelto aún más poderoso, Dios mío, es tan alto como un edificio. ¿Qué come para crecer tanto? Es un ejército. Ese plan, no, hay que ponerlo en marcha. Nick Fury sentía que la cabeza le iba a estallar con tantos problemas. ¿Cómo debía afrontarlos? ¿Cuál debía abordar primero? Capítulo 87. Buen compañero. Nick Fury tampoco culpó a Natasha ni a Coulson por no haberle proporcionado la información a tiempo. Debido a que este monstruo era simplemente demasiado difícil de rastrear. Parecía poseer un medio de teletransportación, similar a la apertura de portales, que le permitía moverse a voluntad. Monitorearlo y rastrearlo constantemente era una tarea casi imposible. Nick Fury movilizó todas las redes de la ciudad de Nueva York y solo entonces descubrió, casi sin darse cuenta, que Lin Feng había salido del edificio Bot. Y por alguna razón desconocida, sus agentes de Shield eran incapaces de infiltrarse. Ni siquiera pudieron conseguir que uno de los sicarios de Kingpin se convirtiera en informante. En cuanto a los agentes que se habían escondido con la intención de infiltrarse secretamente en el edificio Bot u otros bastiones de Kingpin, o bien desaparecieron por completo, perdiendo todo contacto, o sus cuerpos fueron encontrados en diversos lugares de la ciudad después de su muerte. Shield no tenía intención de tomar represalias contra Kingpin, pero aún así necesitaban permanecer ocultos. Nick Fury reprimió el impulso de denunciarlo directamente, arrestar a Kingpin y destruir a todas sus fuerzas, continuando así su labor de investigación y ocultándose. Nick Fury aún desconocía la relación entre ese monstruo y Kingpin. Actuar precipitadamente solo acarrearía las peores consecuencias. Además, según sus agentes, la esfera de influencia de Kingpin crecía sin cesar, expandiéndose a un ritmo vertiginoso. Lo mismo ocurría en el extranjero. Incluso corrían rumores de que Kingpin contaba con un temible ejército fuera de la isla. Nick Fury se preparaba para enviar agentes a investigar y verificar la veracidad de la información. Puede que el antiguo rey del inframundo de Nueva York solo fuera un truco publicitario, pero con el paso del tiempo, este truco bien podría convertirse en realidad, y no solo en el rey del inframundo de Nueva York, sino en el verdadero rey de Nueva York en todos los sentidos, y quizás incluso, el rey del estado de Nueva York. Oye Nick, ¿estás bien?
Steve Rogers, también conocido como el famoso Capitán América, gracias a sus cualidades físicas sobrehumanas y su extraordinaria capacidad de adaptación, se recuperó rápidamente de décadas de congelación y se adaptó con rapidez a esta era. Dio un paso al frente, con la intención de preguntarle a Nick Fury si ocurría algo. Capitán, estoy bien. No tiene que preocuparse por estas cosas por ahora. Natasha y yo le encontraremos unos buenos compañeros en un tiempo. Capitán, puede perseguir a ladrones, atracadores o buscar a cualquier sinvergüenza que haga compras de $0 y enviarlos a todos a la cárcel, pero este asunto no, al menos no ahora. Nuestra fuerza aún es demasiado débil en este momento. Nick Fury giró la cabeza y le dijo a Steve Rogers: ¿buenos socios? Steve Rogers claramente no entendía lo que esto significaba, ni cuáles eran los planes que Nick Fury tenía en ese momento. Sin embargo, Nick Fury le informó que en la ciudad de Nueva York se había producido un incidente terrorista sin precedentes que había reducido a cenizas todo un distrito. Ante aquellos monstruos aterradores, el poder humano parecía tan débil como el de un niño, y sus armas, orgullosamente avanzadas, apenas tenían efecto al atacar a estos monstruos. Steve Rogers estaba absolutamente seguro de que si esos monstruos hubieran aparecido en su época, todo Nueva York podría haber quedado reducido a ruinas. Sin embargo, los medios de comunicación definieron este incidente como un ataque terrorista perpetrado por ciertos terroristas. Pero dado que Nick Fury dijo que aún no necesitaba actuar, aunque Steve Rogers quisiera ayudar a Nick Fury a resolver algunos problemas para evitar que los últimos pelos de su cabeza negra y calva se le cayeran por exceso de trabajo, solo podía reprimir sus pensamientos y esperar a que Nick Fury le diera una misión, o mejor dicho, esperar la llegada de sus buenos compañeros. Después, Steve Rogers saludó a Nick Fury y luego salió a tomar un poco de aire fresco. Tras ver marcharse a Steve Rogers, Nick Fury pareció recordar algo de repente. Se dio una palmada en la frente y marcó un número. Maldita sea, sí, ¿qué pasa con ese martillo otra vez? Entonces Nick Fury volvió a hablar con sus agentes, ordenándoles que investigaran y protegieran ese martillo inamovible, Marte. Lin Fen ya había llegado a la gran fábrica Orca de Lan Xua. No se molestó en hacer muchas cosas, simplemente le dijo a Lan Xua que les pidiera a los Tech Boys que se llevaran a Abominación para ver si podían experimentar con modificaciones mecánicas orcas, convirtiéndolo en una máquina de guerra o algo que satisficiera su humor negro. Después de todo, el potencial de crecimiento de Abominación no era tan aterrador como el de Urk. Era simplemente un experimento genético fallido, un desperdicio, y un desperdicio debería tener el destino que merece. En cuanto a Hulk, Lin Fen dio instrucciones a Lan Xua y también trajo a unos doctores locos de piel verde, ordenándoles a ellos y a Lan Xua que examinaran minuciosamente a Hulk, que analizaran su estructura y vieran si había alguna parte útil, pero que no lo convirtieran en una lata. De lo contrario, Lin Fen lanzaría a Lan Xua al espacio. Tras decir esto, Lan Xua se volvió mucho más obediente. Sus manos inquietas y temblorosas se calmaron al instante. Ya no le dolía la espalda ni los hombros. Lin Fen también le indicó a Lan Xua que podía traer algunos bois o Gretchen. Cualquier cosa de pieles verdes servía. Quería que los doctores locos les pusieran sangre de Hulk, o lo que fuera, en los cuerpos a los bois para ver si había algún efecto sorprendente. Si no funcionaba, los bois simplemente desaparecerían. Si enloquecían, los bois desaparecerían. Si no ocurría nada, debían observar con atención los cambios que se producían en los bois a los que se les inyectaba la sangre de Hulk. En cualquier caso, Lin Fen tenía muchos bois. Podía crear y experimentar tanto como quisiera. Podía permitirse el lujo de jugar. Tras darle estas instrucciones a Lan Xua, Lin Fen le pidió que lo guiara a un gran espacio vacío y que enviara a sus chicos a nivelar el terreno. Lin Fen quería colocar allí todos los vehículos voladores orcos. Al oír hablar de los impresionantes aviones orcos, Lan Xua se emocionó de inmediato. Ordenó a los chicos que allanaran el terreno, retiraran toda la chatarra acumulada en el espacio vacío y lo nivelaran. Un grupo de chicos se reunió alrededor, listos para ver a Lin Fen sacar esas maravillas. Lin Fen se encontraba en el centro del espacio vacío, relativamente plano, y con un pensamiento, en un instante, se abrieron grandes franjas de pantallas de luz verde. Al segundo siguiente, ese vasto e ilimitado espacio vacío se llenó con decenas de miles de impresionantes aviones orcos. Lan Xua y los chicos que lo rodeaban se emocionaron mucho y empezaron a gritar "¡Waaah!". Incluso Lan Xua no pudo resistir la tentación de gritar "¡Waaah!" 2 veces. ¡Qué demonios! Estas cosas voladoras son simplemente increíbles. Capítulo 88 Thor.
Sin embargo, estos aviones orcos ya tenían pilotos orcos, lo que decepcionó enormemente a los boys que los rodeaban. Algunos boys incluso creían que podían pilotar esos impresionantes aviones orcos de clase Peace, y algunos incluso querían derribar directamente al piloto orco y pilotarlo ellos mismos. Pero después del rugido de Lin Feng, estos pieles verdes se callaron, sin atreverse ninguno a dar un paso al frente de nuevo. Algunos de los boys, con un destello de inspiración, comenzaron a rogar a los Tech Boys cercanos o a Lan Shua el Gran Med que les construyeran unos aviones orcos increíbles para que pudieran volar. Sin embargo, aunque los chicos no dijeran nada, Lan Shua el Gran Med y esos chicos tecnológicos seguirían creando esas cosas increíbles. Al fin y al cabo, esos helicópteros y aviones de combate eran simplemente geniales. Lin Feng no se preocupó por nada de eso. Después de dar esas instrucciones, sacó a los chicos a jugar de nuevo. Lin Feng también les ordenó a Lan Shua y a los demás que construyeran rápidamente naves de guerra orcas, como el Gao Mao King Kong, el Gargant y más Gargant, cuantos más mejor. Iba a iniciar una impresionante gran OAAG. Kree, Ronan, Thanos, Kang el Conquistador, Celestiales, todos ellos serían superados por los boys. Sin embargo, lo más importante ahora era preparar primero las naves de guerra orcas. También había que construir esas naves de desecho. Incluso con la aterradora velocidad de producción y la capacidad manufacturera de los pieles verdes, una luna de batalla tardaría bastante tiempo, así que antes de embarcarse en la gran cruzada galáctica, Lin Feng y los chicos aún tenían que divertirse un poco en la Tierra. Lin Feng permaneció en Marte otros 3 días, visitando los territorios de varios señores de la guerra y grandes jefes. Comió una gran cantidad de deliciosos y jugosos jumpers, bebió mucho vino de hongos, vio algunos partidos de esquigball y combates de gladiadores de pieles verdes. Antes de regresar a la Tierra, esta vez, Lin Feng apareció directamente en el edificio Boot, en la oficina del jefe. Esta vez, Kingpin también había regresado de la mano y se limitaba a ocuparse de asuntos en su oficina. A Lin Feng no le importaba nada de eso. No le interesaba la mano ni nada más, con tal de que quienquiera que viniera, muriera. Cuando Kingpin vio aparecer a Lin Feng, fue inmediatamente a saludarlo. Estaba muy preocupado, ya que había acudido a la mano cuando su jefe vino a buscarlo, algo que estaba totalmente prohibido. Aunque Lin Feng apareció de repente y no había avisado a Kingpin con antelación, seguía siendo una gran falta de respeto. Kingpin sentía que sin duda recibiría un castigo muy severo por no haber regresado a tiempo para saludar a su jefe. Kingpin también se enteró rápidamente de que Lin Feng había provocado un gran alboroto en Nueva York 3 días antes. Incluso se atribuyó directamente la responsabilidad del alboroto. Por lo tanto, Kingpin estaba tan aterrorizado que había dormido en su oficina durante esos 3 días y permanecía allí todo el día, sin atreverse a salir, temiendo que Lin Feng regresara si lo hacía. En ese momento, Kingpin casi enterraba la cabeza en el suelo para demostrar su lealtad. Sin embargo, Lin Feng no parecía tener intención de culparlo, sino que le dio una palmada en el hombro, indicando que no había ningún problema y diciéndole que se levantara. Pero, ¿cómo se atrevía Kingpin a levantarse tan fácilmente? Seguía arrodillado, sudando profusamente, temiendo que Lin Feng simplemente se enfadara y le cortara la cabeza. En esos 3 días, Kingpin supo a través de algunos canales de información que su jefe era como un monstruo en el verdadero sentido de la palabra. Ni la poderosa potencia de fuego del ejército ni el ataque en pinza de los otros 2 monstruos habían hecho el menor daño a Boss. Al contrario, aniquiló al ejército que lo atacó y también acabó con esos 2 monstruos y con el general Ross. Fue simplemente aterrador. Boss se había vuelto aún más poderoso, incomparablemente poderoso. Originalmente, la altura de Boss ya era aterradora. Según fotos e información de sus subordinados, en su forma máxima, Boss alcanzaba una altura impresionante de más de 10 metros, como un edificio. Ante un Lin Feng como él, Kingpin fue incapaz de generar la más mínima idea de resistencia. Finalmente, Lin Feng agarró directamente la mano de Kingpin y lo levantó, y solo entonces Kingpin se atrevió a ponerse de pie y mirar a Lin Feng. No te preocupes, no me importa. Lin Feng miró a Kingpin con indiferencia y dijo. De todos modos, con su fuerza actual, siempre y cuando no fuera algún pez gordo particularmente impresionante quien lo matara directamente, entonces Lin Feng realmente no le temía a nadie y no le importaban esos asuntos insignificantes. Kingpin dejó escapar de inmediato un leve suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Entonces Kingpin pareció recordar algo y rápidamente le dijo a Lin Feng, jefe, la mansión que me pidió que buscara ya está lista. Está en el estado de Nueva York y puedo llevarlo allí cuando quiera.
Las 5 islas que solicitó en el Pacífico también están aseguradas. Son todas de gran extensión y además tengo fotos aéreas. Kingpin se dirigió rápidamente a Lin Feng y, al mismo tiempo, le mostró con celeridad las fotos que tenía sobre su escritorio. Lin Feng los tomó con naturalidad, los miró y luego se los devolvió a Kingpin. Lo manejaste bien. Todo el mérito es de vos. Lin Feng elogió levemente a Kingpin, y luego Kingpin inmediatamente se arrodilló de nuevo, expresando su lealtad a Lin Feng. Esta vez Lin Feng no se molestó con él. Si quería arrodillarse, que se arrodillara. Cuéntame alguna noticia reciente. Lin Feng se acercó a la silla de la oficina de Kingpin, se sentó y le dijo lentamente a Kingpin. Si los cálculos de Lin Feng eran correctos, la trama de Thor debería empezar pronto. Al fin y al cabo, Hulk y Abominación, esos dos idiotas, ya habían aparecido. Incluso si hubiera alguna discrepancia en la cronología, debería ser más o menos por estas fechas. Jefe, últimamente, nuestra agente ha detectado que Shield ha estado activo. Parece que han protegido algo, han desplegado un gran dispositivo de seguridad y guardias, y han acordonado toda la zona. Parece que lo que están protegiendo es un martillo que cayó del cielo. Bueno, al decir eso Kingpin, se confirmó su suposición sobre la cronología. Thor, ese tipo tan ingenuo, ya había sido arrojado de Asgard por Odín para entrenar. Capítulo 89 Mundo DC. Lin Feng reflexionó un instante y decidió no ir a buscar al necio hijo de Odín tan pronto. Al fin y al cabo, aquel tipo no era tan fuerte como lo sería más adelante. Ahora mismo, no era más que un simple que ni siquiera podía levantar el Mjolnir. Esperaría hasta que los Vengadores, organizados por Nick Fury, estuvieran formados. Sin embargo, Lin Feng ya se había llevado a Hulk, esa cosa maldita, así que los Vengadores estaban prácticamente incapacitados por Lin Feng. Esperaría a que crecieran un poco más antes de que Lin Feng se pusiera a jugar. Primero, se encargaría de esos Chitauri. No, Asgard era un buen lugar, recordó Lin Feng de repente. El hecho de no poder lidiar con Thor ahora no significaba que no pudiera lidiar con Asgard. Todavía recordaba que el viejo Odín seguía vivo. Aunque su poder había disminuido considerablemente en comparación con su apogeo, no era alguien a quien cualquier ladrón pudiera pisotear. Y los elfos oscuros, los gigantes de hielo, todos eran formidables. Los chicos estarían encantados de enfrentarse a ellos. Así que Thor, ese maldito, cobró cierta importancia. Al fin y al cabo, Lin Feng nunca había estado en Asgard, así que no podía marcar las coordenadas de Asgard para abrir un portal y convocar a un montón de chicos. Por lo tanto, en ese momento se necesitaba el llamado Puente Bifrost. Cuando Heimdall lo abriera para Thor, Lin Feng simplemente seguiría a ese idiota de Thor y se teletransportaría. Y si llegaba a Asgard, mejor aún, la UAAD comenzaría justo ahí, y liberaría a ese grandullón de Surtur para que siguiera el juego. Si Odín viniera a detenerlo, mejor aún, pues Lin Feng solo quería luchar contra esa vieja criatura. Si esa vieja criatura apareciera, lo destrozaría. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Lin Feng se cansó y decidió pensarlo más tarde. Después, Lin Feng escuchó algunos informes de Kingpin, como la aparente resurrección del Capitán América, la expansión de su territorio, sus alardes sobre el poderío y lo aterrador que era el Krieger en combate, etc. Acto seguido, Lin Feng se marchó. Pero antes de irse, mentalmente dio una orden a la Guardia Imperial. Aniquilar a la mano sin contemplaciones, sin importar qué huesos de dragón o tonterías tuvieran. Simplemente aniquilarlos a todos. Ahora estaba aburrido de nuevo. Todavía tenía que esperar un rato antes de ir a ver a ese idiota de Thor, al menos hasta que pudiera blandir su martillo miau miau. Ah, claro, habían pasado otros 3 días y Lin Feng se había olvidado de comprobar su recompensa por registrarse. Podía comprobarlo ahora. Dim Dong. Felicidades, anfitrión, por obtener las coordenadas mundiales. Dim Dong. Felicidades, anfitrión, por obtener 5 escuadras del Imperio Tau, un total de 12.000 personas. Dim Dong. Felicidades, anfitrión, por obtener 1000 cañones Gauss. Lin Feng se detuvo. Los cañones Gauss eran una maravilla. Podría teletransportarlos a los chicos de Marte cuando llegara el momento. No importaba si no sabían cómo usarlos. Lin Feng creía que los chicos los modificarían con su poder de pensamiento. El poder de esa cosa era increíblemente feroz, absolutamente excepcional e impresionante. Pero, sistema, ¿qué sentido tiene darme un ejército de piel azul? Solo un poco más de 10.000 personas, ¿de qué sirve esto? Si dijeras que trajeran científicos de piel azul al estilo terrestre, estaría bien. Al menos podrían investigar algo que los boys pudieran usar y modificar.
Pero todos ellos son personal de combate, todos pieles azules de la casta del fuego. ¿De qué sirve eso? No importa, no importa. Lin Feng dejó de pensar momentáneamente en el uso de esas cosas de piel azul. Pensar en ello solo lo irritaba. Sin embargo, estas coordenadas mundiales despertaron enormemente el interés de Lin Feng. Lin Feng examinó entonces la introducción del sistema y descubrió que esas coordenadas mundiales significaban que Lin Feng podía teletransportarse directamente a un mundo aleatorio, o transferir y teletransportar bois de otros mundos a ese mundo, creando oleada tras oleada de grandes Waag. Esto era genial. Lin Feng estaba preocupado porque los chicos aún no habían creado naves de guerra orcas ni lunas de batalla, y no podía conquistar el mar estelar tan rápido. Se aburría muchísimo. Esos grandes acontecimientos aún no habían ocurrido. No había nada divertido en la Tierra en ese momento. Si la anciana no quería luchar, Lin Feng no podría encontrarla ni aunque derrotara a Kamartaj. Luchar contra otros magos era inútil. En cuanto a Dormammu, no podía ir a la dimensión oscura en ese momento, así que tampoco podía luchar contra él. Un montón de seres elementales del vacío, no era tan satisfactorio como luchar contra algo tangible. Tenía la esperanza de que el sistema pudiera enviarlo a un mundo lo suficientemente poderoso. Lin Feng estaba listo para enfrentarse a los bois con todo. Después, Lin Feng entró tranquilamente en un pequeño callejón, miró a su alrededor y pensó, hay camarones observándolo, pero no importa. Entonces, con un pensamiento, Lin Feng actuó. Sistema, activa las coordenadas mundiales, teletranspórtame directamente. Inmediatamente, el cuerpo de Lin Feng se retorció y una grieta en un portal de luz apareció detrás de él, absorbiéndolo directamente, y desapareció sin dejar rastro. Después de que Lin Feng desapareciera por un tiempo, de repente, en una habitación de un edificio de apartamentos junto al callejón, salió lentamente un hombre vestido de negro, que sostenía un arco de guerra y llevaba un carcaj a la espalda. Esta persona no era otra que Aukeye, un agente de nivel 7 de Shield, conocido como el mejor francotirador del mundo. Entonces Aukeye sacó un pequeño walkie-talkie y habló con la otra persona. El objetivo ha desaparecido de nuevo, solicite la siguiente instrucción. Mantengan la persecución. Informen inmediatamente si hay alguna novedad. Inmediatamente después, Aukeye recibió la orden, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la habitación. Nick Fury sintió que Coulson todavía estaba demasiado débil, así que llamó directamente a Aukeye de vuelta de su misión, reemplazó a Coulson y les pidió a él y a Natasha que vigilaran constantemente a Lin Feng. Aukeye era ahora el principal responsable de rastrear a Lin Feng, mientras que Natasha, o Viuda Negra, se dedicaba principalmente a recopilar diversa información para determinar la verdadera situación de Lin Feng. Si era un mutante, un monstruo o una forma de vida alienígena del espacio exterior. Esta situación ya había ocurrido antes, como con la Capitana Marvel y esos Skrulls. Estoy aquí. Lin Feng abrió lentamente los ojos, observando el entorno que tenía delante, y gradualmente los abrió aún más. Empezar a lo grande desde el principio. Ja. Bien, entonces vamos. Ante Lin Feng se alzaba una enorme cortina de un rojo sangre, imponente como una montaña. Los parademonios, tan densos que oscurecían el cielo, revoloteaban hacia él. Un deseo infinito los impulsaba a devorar su carne y su alma. Capítulo 90. Parademonios. Lin Feng vio aquella escena, y aquellas cosas repugnantes volando por el aire como insectos camarón, y supo que había llegado al mundo de DC. Y casualmente sucedió justo cuando la Liga de la Justicia estaba trabajando junta para derrotar a Steppenwolf. ¿Qué momento tan oportuno había elegido? Lin Feng realmente quería ver cuán poderoso podía ser ese pervertido Superman en forma de camarón. Es genial, ¡fantástico! Por fin, ya no es aburrido. Los bois también pueden tener un buen Waag. Lin Feng se relamió con entusiasmo la comisura de los labios, luego extendió la mano y agarró el cuello del parademonio que se abalanzaba sobre él a toda velocidad. Lin Feng ejerció fuerza con la mano, y el cuello de aquel pobre parademonio crujió claramente, muriendo al instante. Entonces Lin Feng la blandió hacia el denso enjambre de parademonios que se abalanzaba sobre él, y en un instante se produjo una explosión sónica. Este parademonio cumplió honorablemente su misión. Él, un solo parademonio, atravesó directamente al menos a otros 100 parademonios. Son como una plaga de langostas. Lin Feng giró el cuello, su figura creciendo cada vez más alta y grande, luego se transformó directamente en su forma de orco piel verde, e inmediatamente sacó su armadura de poder y su arma de poder del espacio del sistema.
Con un solo golpe de su poderosa garra, cientos de parademonios fueron instantáneamente abatidos y convertidos en cenizas. Vamos, chicos, es hora del agua. Lin Feng rugió directamente al cielo, y con un pensamiento, aparecieron densas puertas de luz verde que se abrieron y desplegaron detrás de él. ¡Guau! Podemos volver al agua. ¡Qué genial! Vamos. Vamos. Vamos, Gaga. Por el hermano Lin, por el segundo hermano de Gao Mao. Acaben con estos bichos camarón. No me lo quites. Segundo líder del agua. ¿Dónde diablos está tu Gold Kong? Cárgame la energía. ¡Guau! En un instante, los bois surgieron de las infinitas puertas de luz verde como un tsunami. Por un momento, la marea verde formada por los bois pareció aún más parecida a un enjambre infinito de langostas. Lin Feng había traído a los skins verdes de Marte y el infierno, y los chicos estaban encantados de venir y unirse a la WAAG. Al fin y al cabo, en el infierno no todo estaba tan mal. Al menos allí estaban esos interminables skins rojos a los que matar. Estos chicos que se quedaron en Marte solo podían jugar peleas diarias, partidos de skee-ball y juegos sangrientos. Aunque también era muy interesante, los chicos querían hacer algo diferente e impresionante. Miren, aquí está. Su jefe, Lin Feng, es sin duda el más WAAG, el más impresionante y el más único. Dijo que los guiaría a la WAAG, y ellos se lanzaron a la WAAG. Los parademonios también parecieron aturdidos por la repentina aparición de los bois. En un instante, perdieron miles de sus efectivos. La avalancha de fuego se abalanzó sobre los desprevenidos parademonios, derribándolos como cometas sin cuerda, que caían impotentes y se convertían en cenizas. El tanque y el cañón antiaéreo bombardeaban el cielo sin cesar. La inmensa cantidad de parademonios en el cielo permitía a estos tanques orcos alcanzar a un gran número de parademonios con cada disparo aleatorio. Los chicos de dentro, los que estaban bombardeando, ya estaban eufóricos, maldiciendo constantemente y diciéndole al Gretchen que recargara rápido para no retrasar su velocidad de WAAG. Los Gao Mao King Kong, uno rojo y otro amarillo, arrasaban con el enjambre de parademonios, masacrándolos. Cada golpe podía derribar una pila de parademonios del cielo. Era tan sencillo como aplastar moscas y mosquitos. Los parademonios que querían acercarse al Gao Mao King Kong a menudo eran derribados por los bois de abajo y dentro del Gao Mao King Kong con Big Shota, o Big Shota, o Big Shota doble, antes incluso de que pudieran acercarse. Los comandos especiales empuñaron sus grandes dagas piel verdes, agarraron a un parademonio y lo apuñalaron con ferocidad, luego blandieron un gran Shota con una mano, mientras lanzaban granadas piel verdes y cambiaban de daga. Cada comando especial podía desatar su furia contra la horda de parademonios. Y el comando especial grandote cicatrizante era aún más imponente y feroz. Su altura total ya superaba los 5 metros. Ni siquiera llevaba servoarmadura, sino que empuñaba una gran espada de energía, una hoja enorme similar a un machete de jungla, mucho más grande que eso, con la que convertía en carne picada todo lo que tenía delante con la misma facilidad con la que corta verduras. Aunque algunos parademonios atacaron al comando especial Cicatriz con sus armas, Cicatriz parecía completamente impasible, continuando su AAG. O mejor dicho, fue bloqueado directamente por el escudo de energía UAAG. Scaread miró el enjambre de parademonios cada vez más denso que tenía delante, sonrió ferozmente y sujetó con más firmeza el esquí de pelo que llevaba en la cabeza, haciendo que mordiera con más fuerza. Es broma. Era un auténtico esquí de pelo negro que había intercambiado por cientos de dientes enormes e impresionantes. Le mordió la cabeza con una actitud genial e impresionante, así que no podía dejar que su pelo se escapara. Si no, ¿cómo iba a gritar "Raag"? Inmediatamente después, Scaread desenfundó con destreza el Big Shota, un lanzacohete certificado como invencible por el hermano Mao, que llevaba a la espalda. Se arrodilló y apoyó el lanzacohetes sobre su ancho y fuerte hombro. Por el hermano Lin. Auge. Scaread apretó el gatillo del enorme lanzacohetes, y entonces el lanzacohetes emitió un estruendo ensordecedor, seguido de una ráfaga de fuego, y luego un enorme cohete salió disparado a gran velocidad, precipitándose directamente contra el oscuro enjambre de parademonios. En un instante, el fuego estalló y un rugido ensordecedor resonó. El enjambre de parademonios, reunido en el centro y preparándose para lanzar un ataque sorpresa contra Scaread, se convirtió instantáneamente en cenizas voladoras ante el poderoso Rocket. Y cuando los bois vieron el WAAG de Scaread, ellos también se volvieron aún más WAAG, su valor emocional elevándose cada vez más, y el campo de energía WAAG haciéndose más fuerte y feroz.
Los chicos nerviosos liberaban continuamente sus poderes psíquicos hacia los parademonios, y un rayo psíquico verde se entretejía constantemente a través del enjambre de parademonios.